Días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo programa de FinTech para Todos. Seguimos aprendiendo de las nuevas tecnologías financieras. Hoy la vamos a romper. Hoy tenemos una experiencia europea mirando América Latina en los temas de Open Banking, Open Finance con David Conde y Ángel Barrio Pedro, ambos expertos en Open Banking y Open Finance. Bienvenidos nuevamente y gustoso de tenerlos a todos acá. Bueno, pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que en España es medianoche, entonces, David, te tenemos trasnochado total, aunque ahorita nos cuentas la primera pregunta, que va a ser la más importante hasta este momento, es que España pasó a la siguiente ronda, ¿no? Exacto, exacto. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Sí, sí, ha pasado sufriendo. De hecho, ha estado unos minutos eliminada, pero gracias a Dios se ha clasificado. Entonces no es trasnochada, sino de aquí pasar a tomarse unas buenas copas de vino. Exacto, exacto. Bueno, y tenemos a Ángel, que creo que está en Colombia, ¿cierto, Ángel? Si no, estarías muy trasnochado. Cierto, Julio, yo estoy en tu franja horaria. Encantado de saludarte nuevamente y un agradecimiento especial a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy, esperando que la conversación sea de su interés. Bueno, pues nada, nuevamente mil gracias. Yo creo que va a estar muy interesante esta conversación. Estamos viendo que hay realmente una revolución financiera en temas de la banca abierta, en temas de compartir datos, en temas de finanzas embebidas, en temas de pagos automáticos, etcétera. Hay un fenómeno muy interesante que en Colombia ya se está hablando mucho porque ya tenemos una reglamentación. Pero entonces me gustaría, David, que nos cuentes un poquito. Sin embargo, explícanos en muy pocas palabras antes de arrancar, ¿qué es CoinScrap para la audiencia? Sí, CoinScrap es una compañía fintech. Nosotros Sí, nos dedicamos a dar servicio a bancos, pero también a aseguradoras. Y sobre todo lo que hacemos es utilizar el dato transaccional, el dato de pago, para crear propuestas de valor con él. Ese dato de pago puede ser del propio banco o lo podemos obtener de bancos externos gracias a la agregación bancaria y al Open Banking. Las ok, propuestas de valor que solemos crear con los datos, pues tenemos un motor que es capaz de entender ese dato bancario y crear pues un personal finance manager donde el usuario puede ver una foto completa de sus finanzas y recibir recomendaciones financieras de cómo mejorarlas. Pueden ser programas de microahorro donde a través de ese dato bancario se pueden crear reglas automáticas como el redondeo, como ahorrar perfecto. un porcentaje de tu salario. O Ujú. pueden ser programas de fidelización donde el usuario puede recibir dinero en función de las compras que hace con su tarjeta de crédito. Bueno, ya lo veremos más adelante, el detalle de esas funcionalidades que son materia, digamos, de modelos de negocio. Pero entrando un poco en materia, para explicarle a la audiencia es qué es lo que está pasando en el mundo, qué es, ¿por qué no nos explicas qué es Open Banking, Open Finance, Open Data, Open Economy? Y eso que tiene que ver un poco con todo la personalización de los servicios financieros y los nuevos jugadores, los nuevos entrantes y los incumbents. Claro, Entonces te toca sí, una sí, no, sí. explicación. Desde luego, la verdad es que eso está siendo aquí en Europa, bueno, lleva ya años sonando y está siendo una auténtica revolución. Al final, para los bancos, el que estén obligados, porque aquí al final la regulación los ha obligado, el que estén obligados a, si un usuario da su permiso, pues al tener que compartir los datos, pues como entenderéis, era algo que los bancos intentaron oponerse todo lo que pudieron, intentaron poner trabas a que la regulación se saliese en vigor, pero que al final lo que viene diciendo la regulación es que el dato es del usuario y con lo cual el usuario puede hacer con el dato pues realmente lo que quiera. En Europa eso es una regulación a nivel europeo que se ha ido trasladando en cascada a los diferentes y adaptándose a las regulaciones de los diferentes países. Y si bien es cierto que hay aún alguna asimetría en qué países se está utilizando más o no, es cierto que poco a poco se está extendiendo de manera global a nivel Europa
y ya son todos los países los que te permiten, pues eso, aplicar los diferentes casos de uso que tiene Open Banking. Es cierto que aquí, a diferencia de lo que está pasando en Latinoamérica, únicamente la regulación habla del dato de pago, del dato bancario. Sí. En cambio, en Latinoamérica hemos visto que se habla más de Open Finance, de que pueda ser datos de seguros, datos de telcos, datos incluso de otro tipo de cosas. Pero aquí también se están intentando dar pasos, sobre todo en seguros, de Open Insurance, pero es cierto que no está para nada tan avanzado como es el caso de los pagos. ¿Qué nos permite Open Banking? Pues la verdad, yo siempre digo lo mismo. O sea, a veces no somos conscientes de la cantidad de cosas que se puede averiguar viendo los datos de pago de una persona. O sea, al final, a partir de los datos de pago, pues puedes saber el salario de una persona, puedes conocer su capacidad de ahorro, puedes saber su estilo de vida, dónde gasta, dónde echa gasolina, en qué supermercados compra, cuántas veces va a la farmacia. Entonces, todos esos datos pueden ser utilizados por los bancos para ofrecer experiencias de usuario mucho más adaptadas a su estilo de vida. Si tú conoces, pues eso, pues que una persona pues gasta mucho en viajes, pues puedes hacerle una oferta personalizada de pues, un préstamo para que se vaya de viaje, un seguro de viaje. Y todo esto que antes el banco solo lo podía hacer con sus datos, pues ahora digamos que el banco puede tener una foto completa del usuario, pues con los datos que tiene en cualquier banco al que el usuario le haya dado permiso. Para que el usuario ceda, porque al final está claro que si todavía no se ha extendido de una manera muy rápida es porque a veces el usuario todavía es muy receloso de compartir sus datos. Al final, cuando un banco te los pide, pues tú siempre te preguntas en plan, ¿para qué? ¿Para qué los vas a utilizar? Con lo cual, la propuesta de valor que le vas a ofrecer al usuario tiene que ser de suficiente valor para que el usuario esté dispuesto a darte los datos a ti y no dárselos a otro banco o simplemente no dártelos. Entonces, lo que hacemos nosotros es intentar buscar esa propuesta de valor que haga que el usuario nos dé los datos a nosotros y no se los dé a otros bancos. Por ejemplo, pues lo que os comentaba, pues el tema de conseguir ahorrar, el tema de poder recibir recomendaciones personalizadas que mejoren tus finanzas, el poder acceder a tus compras globales para estos programas de fidelización, pues obtener el máximo rédito posible. Y ahí está el challenge de todos los nuevos jugadores que estamos llegando utilizando Open Banking. El challenge es qué podemos ofrecerle nosotros al usuario para que nos agregue los datos. Interesante. También hay que, digamos, la parte interesante es esta, que se pueden hacer una hiperpersonalización de los servicios financieros muy adaptados a las necesidades de los usuarios, pero también, pues, tú lo mencionabas un poquito al principio y se me vino a la mente, pues, que hay un riesgo enorme de suplantación, de fraude, de robo de información, de los datos, que hay que también tener cuidado, digamos, es el inicio de unos nuevos servicios financieros, pero ¿por qué no nos hablas de esa parte que tal vez no es tan, llamémoslo como tan fancy, pero que está ahí y hay que tenerle cuidado? Sí, a ver, siempre que estamos hablando de datos personales, pues siempre el tema de que pueda haber una fuga, de que puedan suplantar tu identidad, pues siempre está presente. Es cierto que en el caso de Open Banking, lo máximo que te podría pasar es que pues, si hubiese una fuga o hubiese un mal funcionamiento, pues lo máximo que te podría pasar es que se pudiese acceder a tus datos de pago, que es algo grave, pero me refiero que no es ningún riesgo, nadie va a poder acceder a tu dinero, no vas a perder dinero. Ok, O sea, eso es importante mencionar. Claro, sí, porque al final las credenciales que tú estás cediendo solo son de lectura, con lo cual solo van a poder acceder a tu información. Evidentemente es grave, a nadie le gustaría perder esa información. Por eso lo que hacemos es utilizar pues, una conexión, utilizamos conexiones de 256 bits, son conexiones cifradas
que es el mismo cifrado que suelen utilizar los bancos. Nosotros, en nuestro caso, tenemos varias certificaciones ISO en seguridad y luego utilizamos, pues eso, una encriptación donde la identidad está en un servidor, sus datos de pago están en otro, tienen que comunicarse los dos servidores. No soy técnico, os doy la explicación que... Pero lo importante es darle una tranquilidad al usuario que está empezando a compartir los datos. Ven, una pregunta, te están hablando también entonces pues, de nuevas economías, de nuevos servicios, de servicios financieros prestados por no entidades financieras, y hay un concepto interesante que me gustaría entenderlo, es la economía conductual, eso que tiene que ver con este movimiento. Sí, la economía conductual está súper hype. Ahora mismo es algo, vamos, en Estados Unidos hay másters específicos en economía conductual y de hecho pues hace unos años el premio Nobel de Economía fue Richard Thaler precisamente por los estudios en economía conductual. Al final lo que viene a decir la economía conductual es que muchas veces los usuarios no tomamos, cuando se refiere a nuestras finanzas, no tomamos las decisiones correctas. A veces, pues, porque no entendemos bien los servicios financieros, porque nos da pereza hacerlo. Entonces, lo que viene a decir la economía conductual es que a veces al usuario hay que presentarle las decisiones financieras de una manera que sea fácil para él decidirlo o que se haga de manera automatizada. Richard Thaler siempre dice... una de las lecciones de las finanzas conductuales es que para que la gente ahorre tiene que ser automático. Os pongo un ejemplo muy claro que pasó en Reino Unido, donde tenían un problema muy grave con los planes de pensiones públicos, donde prácticamente se está acabando el fondo público para pagar los planes de pensiones. Y las empresas tenían planes privados donde los usuarios podían adherirse de manera voluntaria. ¿Qué es lo que pasaba? Que muy pocos usuarios pues, renunciaban a parte de su salario para aportar un plan privado de la empresa. ¿Qué hicieron en Reino Unido? Pues lo que hicieron es que cuando un empleado entra en una empresa, la aportación al plan privado de empresa se da por defecto, se ofrece por defecto, y si el usuario no quiere, tiene que renunciar expresamente por escrito. ¿Qué pasó? Que los ratios de adopción fueron masivos. Claro. Masivos y consiguieron que la aportación, consiguieron multiplicar creo que por 10 las aportaciones a los planes privados. A nosotros nos pasa lo mismo con el tema del ahorro. Al final, yo siempre digo que es como ir al gimnasio. A todos nos gustaría tener el resultado, que es el ahorro para irte de viaje, pero nos cuesta el compromiso, nos cuesta el día a día. Así es. Pues nosotros somos como un gimnasio automatizado y lo que hacemos es pues crear esos objetivos de ahorro. Pues yo quiero ahorrar para mandar a mis hijos a la universidad. Te pones objetivos, te pones reglas como lo que te decía, ahorrar los céntimos que te sobran de pagar con la tarjeta o ahorrar un porcentaje de tu salario y las reglas incluso tenemos reglas de gamificación que si gana tu equipo de fútbol favorito o con cada gol que marque, pues puedes ahorrar €1. O sea, esta noche se desocuparon muchas billeteras con Exacto. el paso de España. Bueno, solo marcó uno. Si fuese con Costa Rica, que marcamos 7, pero solo fue uno. Pero como te comentaba, pues pones esas reglas y entonces a partir de ahí, pues digamos que el módulo empieza a funcionar por ti. Y de repente, cada vez que entras dentro de la aplicación de tu banco, pues cada vez ves que tienes más ahorro, sin que tú te des cuenta, porque al final, como son pequeños ahorros que te van quitando de tu cuenta de diario a ese producto de ahorro donde tienes los objetivos, pues funciona muy bien. De hecho, por darte una referencia, estamos trabajando con el Banco Santander en España y en el último año, gracias a este tipo de módulo, pues sus usuarios ahorraron más de 161 millones de euros, de dólares, a través de este tipo de reglas automatizadas. Interesantísimo. Ven y cuéntanos. Nuevas, ¿no, David? ¿Perdón? Hacía referencia al dato de cerca de 100.000 alcancías. Exacto, Huchas digitales abiertas, ¿no? Exacto, 100.000 huchas abiertas, que equivalen también a 100.000 cuentas. Y
y además lo interesante es que lo interesante de este mismo modelo en los países latinoamericanos es que aquí los tipos de interés son muy bajos, con lo cual no se puede remunerar la cuenta. O sea, tú lo que haces es separar el dinero, pero siempre El tienes el capital. mismo. Ujú. En cambio, en países latinoamericanos donde los tipos de interés están un poquito más altos, pues incluso se puede remunerar ese ahorro, con lo cual, pues no solo estás separando dinero, sino que incluso estás acumulando intereses. Claro, claro. Ven, y cuéntanos, ¿cómo ves este fenómeno, hacia dónde va este fenómeno en Europa, en Estados Unidos y en México, que me comentaste que has estado como 4 veces recientemente en México? ¿Hacia dónde va como esta nueva ola? Sí, bueno, desde luego hay varios casos de uso súper claros de Open Banking. Nosotros, como te comentaba, estamos más focalizados en el tema de la hiperpersonalización, de utilizar el dato para ayudarte a mejorar con tus finanzas, pero hay un caso de uso muy claro y que está creciendo de una manera muy rápida, que es utilizar el Open Banking para otorgar crédito. O sea, al final es una manera, si el usuario te da permiso a poder analizar sus finanzas, es una manera muy fácil de entender pues, cuál es la capacidad de pago de ese usuario Ujú. y es una manera muy sencilla para poder otorgar crédito. Nosotros estamos trabajando en un módulo también en ese sentido, que también de una manera muy sencilla, cualquier empresa que quiera otorgar crédito, pues puede enviar un link al usuario para que agregue sus credenciales. Sí. Ese link va a leer esos datos financieros. Además, los datos financieros se pueden leer, decidir si se otorga el crédito o no, y una vez otorgado se pueden eliminar, con lo cual el usuario puede estar tranquilo que solo se han utilizado para eso. Y ese es uno de los casos que más están creciendo. El otro de los casos que también es muy interesante y que también le queda desarrollo en Latinoamérica es el tema de los pagos instantáneos, de la iniciación de pagos. Importantísimo. Es un tema de debate en Colombia en este Sí. momento. Muy, muy en boga. Ujú. En Europa también, si os dijera que la adopción está siendo masiva, sería mentira, pero es cierto que cada vez hay más empresas que lo están utilizando. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es empresas que están utilizando esa iniciación de pago para enviar las facturas, una factura a otra empresa, donde no solo te envío la factura, sino te envío un link donde si pinchas ya puedes hacer el pago de manera inmediata. O muchos bancos lo están utilizando para el recobro de préstamos que no se pagan. En el momento en el que no se paga, envían un link al usuario para que a través de un link puedes meter tus credenciales y puedes hacer el pago. Claro, facilitándole la vida Sí, al sí, usuario. de Ven, manera ¿y cómo digital. ves a México? ¿Qué ha pasado en México? ¿Cómo lo ves en estos temas? México, México es un mercado particular y aparte yo creo que habían avanzado muchísimo con la regulación, parecía que iba a salir, que estaba ya encima de la mesa y de repente se ha parado totalmente. Yo sinceramente me llevé una sorpresa porque desde aquí, desde Europa, se escuchaba hablar mucho de la regulación en México, del Open Banking, Open Finance en México y cuando empezamos a prospectar en el país nos llevamos una sorpresa de lo poco desarrollado que está todavía. Parece que todo el mundo está esperando a que la regulación se ponga en vigor para empezar a utilizarlo. Ok. Y lo que pasa es que yo creo que un poco, y esto es una opinión personal, pero yo creo que puede ser que los bancos pues estén intentando ralentizar todo lo posible el lanzamiento de esa regulación. Parece que el regulador pues tampoco está muy interesado en que salga y eso se traduce pues en que no está pasando nada. Y es cierto que Interesante. hay algún... Sí, 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 Julio. Pues tengo una visión distinta, me la contó también otro experto, me dice, mira, en últimas para el sector financiero se le abrió una nueva línea de negocio, completamente, que va a ser la línea de Open API, si se puede mencionar de alguna forma, Claro, sí, sí. y están entrando, digamos,
a ofrecer infraestructura, tecnología, procesos, licencias, y que sean otros que se apalanquen en esa infraestructura vía datos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, porque como te comentaba, muchas veces los bancos lo ven como una amenaza, pero realmente se puede convertir en una oportunidad. O sea, al final, Claro, claro. tú puedes, o sea, que al banco obliguen a compartir los datos no quiere decir que el banco no pueda hacer negocio con esa compartición. Se puede cobrar por cada vez que alguien llama a la API del banco para recuperar los datos del usuario, pues el banco podría tranquilamente cobrar pues, un importe fijo por cada vez que se accede. Entonces, en ese sentido, de hecho, aquí en España pasaba un poco lo mismo, estaban todos los bancos como mirándose los unos a los otros en plan, ¿qué va a pasar con esto? Hasta que realmente el primer banco, que fue BBVA, decidió lanzar su Personal Finance Manager, en plan, en lugar de pelearme contra el Open Banking, voy a abrazarlo y voy a intentar explotarlo de la mejor manera posible. Sí. Lanzaron su primer Personal Finance Manager y de repente todos los demás bancos se pusieron a correr a intentar lanzar. Claro, es que eso pasa muy a menudo. Así y yo creo que en México va a pasar lo mismo. Están todos los bancos como mirándose, haciendo cositas, pilotos, pruebas de concepto, hasta que haya un banco que apueste, que lo abrace y que empiece a ganar cuota de mercado consiguiendo datos de otros bancos, y a partir de ahí pues todos empezarán a intentar lanzar el servicio, y a partir de ahí será cuando el regulador diga, pues ya que se está utilizando tenemos que regularlo de alguna manera. Claro, bueno, pues se ve algo supremamente emocionante a futuro. Adicional, bueno, os comentaría que también estas dinámicas de Open Finance lo que permiten también a los bancos, para no tomar como un riesgo absoluto, es la entrada de un nuevo tipo de clientes al que anteriormente no llegaban, ¿no? O sea, están llegando vía corrientes fintechs y otro tipo de dinámicas que permiten a los bancos proyectar esos servicios que anteriormente pues no permeaban hacia ese tipo de población. Y a través de estas iniciativas, pues su mercado objetivo crece incluso exponencialmente, ¿no? Sí, sin duda. Y te abre oportunidades a poder hacer finanzas embebidas. O sea, al final, os comentaba el tema del crédito. O sea, al final normalmente tú cuando pides un crédito, pues tienes que ir o a tu banco, a tu oficina bancaria o a la página web de tu banco a poder pedir un préstamo. El poder hacer la evaluación de ese riesgo en cualquier sitio y de manera instantánea te abre una nueva vía a las finanzas embebidas. O sea, tú podrías financiar una compra a cualquier usuario en cualquier proceso digital y embeberlo en cualquier proceso digital. Pues cuando estás realizando una compra pues en un e-commerce, en cualquier otra aplicación web, te permite ofrecer servicios financieros fuera de lo que es el entorno bancario. Claro, bueno, interesantísimo. Ahora, pregunta para Ángel. Ángel, presenté a David y no te presenté a ti. Ángel es un consultor de negocios en innovación y transformación digital por muchos años en Europa, en América Latina, y pues lo tenemos aquí en este foro porque su conocimiento es valiosísimo. Ven, Ángel, tú conoces bien a Colombia. ¿Cómo ves el tema del Open Finance, Open Banking, en cuanto al estado de desarrollo y implementación de estos conceptos? ¿Cuál es tu percepción? Pues mira, Julio, yo abordaría ese análisis bajo dos perspectivas, ¿no? Que creo que hoy en día tienen todo el sentido. De un lado, desde el punto de vista de las reglas de juego, de esa norma, ¿no? Destacando el papel que ha hecho la URF, que ha acabado culminando con la publicación del 1297, el decreto 1297, el pasado julio. Y ahí se están abordando unos temas que son de capital importancia para empezar a desarrollar esa iniciativa de Open Finance. Nos referimos, como ya se ha comentado anteriormente, al paradigma de las Open Finance, y es que el usuario financiero se convierte en el dueño de sus datos y es él el que da el consentimiento para el acceso a la información a cualquier tipo de empresa que pueda estar interesado en recibir unos servicios de valor. Por tanto, la información aquí sí se convierte en un aspecto clave, esa información financiera para la competencia e innovación de las empresas. Otro aspecto que destacaría del decreto es, también comentado por vosotros hace un momentito, ese tema de la iniciación de pagos como una actividad del sistema de pagos y el rol que va a asumir el Banco de la República, que está habilitado
para poder desarrollar ese tipo de operaciones. Estamos alineados con el proyecto de SPI, del sistema de pagos inmediatos que se desarrolla al interior del Banco de la República y que guarda cierta coherencia con el de PIX en Brasil. Adicional, ese iniciador de pagos en Colombia puede ser una entidad regulada, vigilada o no, y en cualquier caso tendrá que discurrir la orden dentro del sistema de pagos de bajo valor. Ese mismo rol no puede ser ni el beneficiario, ni el receptor, ni el emisor de los fondos. ¿Por qué es importante este aspecto de regulación? Porque yo creo que va a masificar de una manera muy clara los pagos digitales y va a permitir un acceso mucho más completo, mayor accesibilidad y usabilidad de los datos de pagos, ¿vale? Yo creo que va a tener un efecto súper positivo. Un tercer aspecto a destacar en la norma es todo el tema de sistemas digitales. Entran Pero la espérame un minuto. regulación. Ya entendemos que la norma está dando como un marco general de actuación para que se puedan entrar a ofrecer y compartir los datos, ¿cierto? Te entiendo que es así. Sí. ¿Qué aspecto positivo le ves y qué aspecto no positivo le ves a lo que está pasando en Colombia? Aspecto positivo para mí es muy claro. La propia existencia de la norma denota la relevancia que el regulador está dando a las finanzas abiertas en Colombia. ¿Sí? Yo creo que la norma, además, cuando sale julio, Colombia es el tercer país de Latinoamérica que incorpora un elemento de estas características, con lo cual está en la vanguardia regulatoria. Además, creo que la existencia de esta norma va a conferir mucha estabilidad, mucha confianza y seguridad y la capacidad de generar una hoja de ruta que permita a las empresas establecer objetivos a largo plazo. Es decir, va a dar mucha confianza en el sistema porque se ve refrendado por ese aspecto regulatorio. En cuanto a los aspectos no tan positivos, y es una opinión súper personal, no es nada objetiva, es muy subjetiva, obviamente quiero dejarlo claro, destacaría ese tema de voluntariedad. Yo no entiendo mucho cómo la aplicación de la norma va a depender en cuanto a la participación voluntaria de unos agentes o no. Otro aspecto que me llama un poco la atención es ese foco de alcance de las entidades vigiladas. Cuando si imaginamos un ecosistema de Open Finance, debe ser muy permeable a muchísimos estratos y capas de sectores productivos, mucho más allá de las entidades vigiladas financieras. Y por último, pues quizá un riesgo potencial, aunque no por ello tiene que ser real, de posibles costos de la operación derivados del uso y el acceso a ese dato y posibles peajes que pudieran pagarse a subsistemas y a otros actores, ¿no?, que pudieran devenir de ello. Ok, déjame entonces ahora pasar llamémoslo, del tema normativo a los negocios y hacerte la siguiente pregunta. ¿Esto permite hacer inclusión financiera? Y esta pregunta va para los dos. Sí, para mí, sin duda, es el objetivo principal. De hecho, pues siguiendo sobre la norma, yo creo que lo primero que se pretende con el Open Finance es no solo aumentar la inclusión financiera, sino incluso también la profundización financiera en los colombianos y que las empresas también tengan acceso a mejores servicios. Para mí, sin duda, es un elemento de inclusión. No solo un elemento, creo que es el mejor elemento que ha habido en los últimos tiempos para la inclusión financiera. Claro, bueno, y desde el negocio, ¿cómo funcionaría tu análisis de negocio? Desde el punto de vista del negocio. Desde el punto de vista de Colombia, pues sí, en Colombia. Me atrevería a decir que estamos en un punto súper incipiente, muy inicial, con un camino muy largo por recorrer, pero un camino lleno de oportunidades, sin duda, donde las entidades incumbentes financieras han venido trabajando en esos procesos de apificación, ¿no? O sea, desarrollando esa estrategia de Open APIs que facilita la llegada de servicios financieros a terceras partes y que pueden acceder a esos servicios financieros de la entidad. Y toca esperar a que se desarrolle la norma, porque ya hay muchos casos en Colombia de Open Banking, ¿no? Y Banking as a Service. Tú lo has dicho, Julio. Para mí los negocios, la innovación y la competencia va muy por delante de la regulación. La norma viene para sentar unas bases, marcar un camino, pero a veces cuenta mucho la historia de algo que ya ha ocurrido o que está ocurriendo. De hecho, como bien dices, en Colombia hay muchos casos que se explican desde el negocio y que son anteriores a la propia norma. Pero déjame que te diga una cosa. Yo creo que todas esas iniciativas que han partido de manera anticipada van a tener una ventaja competitiva, porque en la medida
se haya desarrollado, aunque luego tenga que moverse hacia los estándares que fije la superintendencia financiera, creo que ese ajuste, esa adaptación o esa migración va a ser mucho menos costosa, no solo desde el punto de vista económico, sino en cuanto al esfuerzo, ¿vale? Va a ser mucho menos costoso que aquellos que inicien casos de uso a partir de cero desde ese momento. ¿Por qué? Porque estas empresas probablemente ya tengan una atracción en ese negocio y hayan podido consolidar ganancias de cuota de mercado por su anticipación. Ok, ok, bueno, interesantísimo. Y de De- hecho, en días pasados estuve entrevistando, y aquí que no suene a cuña comercial, pero estuve entrevistando una entidad financiera tuya, donde ha basado su modelo de negocio en Banking as a Service, un modelo de negocio exitosísimo, donde ha venido apalancando con un retail muy grande, una aerolínea también muy masiva, estos modelos de negocios. Eh, Sí. y bueno, sigamos, aquí hay otras preguntas, pero tal vez voy a concentrarme en las preguntas que tenemos y luego vamos un poco a ver cuáles preguntas hay en la audiencia. David, una pregunta. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo es ese proceso de generar hiperpersonalización, que también no es una palabra muy conocida en Colombia, desde la información financiera o de la información transaccional? Sí, ¿Cómo es ese de hecho, proceso? antes de, si me permites, Julio, antes de contestar esta pregunta, completar un poco el Claro. tema regulatorio, que yo sé que es algo siempre peliagudo. Comentaros cómo fue la foto aquí en España y en Europa. En Excelente. España, efectivamente, mucho antes o sea, antes de que saliese la regulación, ya había muchas empresas que estaban ofreciendo la posibilidad de la agregación de una manera desregulada, porque no había regulación. Entonces, el problema fue que salió la ley en el que las empresas podían solicitar, aquí hay una figura que se llama AISP, que es la figura que regula a los agregadores, Account Aggregation Service Provider, y el problema fue que hubo un atasco en el regulador para otorgar las licencias, un atasco tal que tuvieron que hacer un periodo transitorio donde las empresas que llevaban más de 2 años ofreciendo la agregación financiera podían seguir ofreciéndola sin tener la figura de la ISP, porque si no, se hubiese encargado el modelo de negocio de muchas compañías que llevaban mucho tiempo haciéndolo. Y a día de hoy todavía sigue siendo, y eso es importante a la hora de cuando el regulador va a ofrecer este servicio, todavía es importante el dimensionar cuántas empresas van a solicitar esa licencia. Porque aquí, aunque es una regulación global, el otorgamiento de las licencias es local, y aquí el Banco de España tuvo tal indigestión de solicitudes de licencias Ajá. que hubo empresas españolas que decidieron solicitarlas en países con menos solicitudes, como por ejemplo Lituania o Estonia, y luego pedir una figura que es el pasaporte europeo que te permitía pasaportearla a España. Con lo cual, había empresas españolas que solicitaban la licencia en Lituania y pedían el pasaporte para operar en España, y eso se conseguía antes que pedir directamente el pasaporte en Ok, España. ok. Entonces, Bueno, es excelente. importante Toda ese tipo clase de de cosas. fenómenos. Ahora, Exacto. se me viene un Julio, poquito la pregunta perdóname, que... Dale, Ángel. perdóname, añadiendo lo que habla David y con uno de los aspectos que quedaron pendientes en lo de la norma en cuanto a la definición de los estándares por parte de la superintendencia, es muy importante considerar estas cosas que ahora comenta David. Hay buenas prácticas y malas prácticas internacionales y creo que en Colombia se debe aprovechar el conocimiento de ellas para intentar quedarte con lo mejor y que en la definición de esos estándares no se sufran errores que ya han pasado por otros países. ¿Vale? Claro. Y además, si logras que esa definición se haga en un marco colaborativo con los diferentes actores del futuro ecosistema, pues creo que van a ayudar a optimizar esas definiciones, no solo en el momento de arranque, sino con una visión de más largo plazo. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Lo importante es beneficiarse de las experiencias de los demás para poder generar un marco normativo que incentive la innovación e incentive el compartir la información y los nuevos modelos de negocios a los que estamos expuestos hoy en día.
A mí me parece interesantísimo el concepto de finanzas embebidas porque se está haciendo referencia a la jornada del cliente en sus procesos de compra o utilización de servicios, digamos. No tienen que salir, está beneficiado, la hiperpersonalización de los servicios con base en la información, pues claramente el gran beneficiario va a ser el usuario. Pero entonces volvamos un poquito, porque no nos cuentas desde tu experiencia, David, cómo es por ese supuesto. proceso. Sí, bueno, aparte de lo que os comentaba, de utilizar, o sea, al final os comentaba que uno de los casos de uso, por ejemplo, es este tema de utilizar reglas de ahorro, pero, por ejemplo, tenemos otro que una vez que accedemos a los datos transaccionales, somos capaces de dar recomendaciones financieras personalizadas para el usuario. Una vez que tenemos los datos agregados, pues somos capaces de hacer proyecciones de ingresos y proyecciones de gastos, con lo cual sabemos cuándo el usuario puede entrar en descubierto, podría entrar en descubierto con antelación. Somos capaces de detectar movimientos duplicados, somos capaces de calcular cuánto debería ahorrar el usuario para jubilarse en las mismas condiciones de vida que está llevando hasta ahora. Si detectamos saldos o ingresos elevados, podemos dar recomendaciones de que los invierta en determinados activos para que no estén en la cuenta sin obtener rentabilidad. O sea, al final tenemos, por ejemplo, más de 100 recomendaciones automatizadas en el que una vez que el usuario tenemos acceso al transaccional del usuario y una vez que nos agrega los datos, podemos dar esas alertas de manera personalizada. Bueno, se las ofrecemos al banco para que el banco se las dé a sus usuarios finales, pero lo que conseguimos es, una de las cosas que se ha descubierto en la banca digital aquí en España es que el usuario es perezoso, o sea, y no le gusta seguir las finanzas, porque al final, es que no nos equivoquemos, las finanzas son aburridas. Lo que nos gusta es lo que podemos hacer. Que no te escuche un financiero. Bueno, yo soy financiero. Yo trabajé, de hecho, trabajé 10 años en un banco, o sea, que conozco bien, pero efectivamente es así. Al usuario final lo que le gusta es el tener ahorros a final de mes, el que no le cobren comisiones que no deberían cobrarle, el que me avisen si algo pasa en mis cuentas. Entonces, lo que se dieron cuenta todas las empresas o los bancos que ofrecen banca digital es que al usuario hay que darle la información adecuada en el momento adecuado y a través del canal adecuado. Entonces, hay muchos bancos que lo que tenían es ese Personal Finance Manager donde obligaban al usuario a agregar sus cuentas, a ir a mirarlas, añade tus gastos y al final el usuario no acababa haciéndolo, no acababa volviendo. ¿Me lo repites esas tres que se me hacen importantísimas reafirmarlas? Al usuario hay que darle la información adecuada. En el momento adecuado y a través del canal adecuado. Y a través del canal adecuado. Claro, okay. Exacto. Entonces, lo que te decía es en plan, a mí no me molestes si todo va bien, si yo estoy ahorrando, si no voy a entrar en descubierto, si no me van a cobrar comisiones, no me molestes y avísame solo cuando tengas algo relevante que decirme de mis finanzas. Pues cuando detectes que tengo un saldo muy alto, oye, pues me llega una notificación push, oye, David, que has tenido un ingreso extraordinario, ¿por qué no lo aportas a un fondo de inversión? ¿O por qué no lo aportas a tu plan de pensiones? Que además hemos detectado que con tus ingresos vas a tener, cuando te jubiles, pues no vas a poder llevar tu mismo nivel de vida. O, oye, David, por ejemplo, tenemos alertas relacionadas con fraude. David, hemos detectado una compra fuera de Colombia, ¿has sido tú? Es una compra que está geolocalizada, pues imagínate, en Rusia, pues y tú todas las compras que has hecho las has hecho dentro de Colombia, pues te mandamos una notificación. Oye, Julio, que hemos detectado una compra en Rusia, ¿has sido tú? Sí, soy yo que estoy de vacaciones, no pasa nada. También somos capaces de detectar cuáles son los comercios donde tú sueles hacer compras y cuál es el importe medio de tus compras. Y si de repente detectamos un comercio extraño dentro de tu transaccional y que además tiene un importe relevante, pues te mandamos una notificación push. Oye, Julio, hemos detectado esto. También puede ser que haya sido tú, pero también puede ser que alguien te haya hackeado la tarjeta y que esté haciendo compras
extrañas con tu tarjeta. Yo, Entonces, sí. yo veo un valor agregado en estos modelos de compartir información valiosísimo, y es que vas a tener como un asistente financiero Tal cual. estilo Siri, Exacto, que exacto. no sé si ya lo hará, pero digamos que alguien que se encargue un poco de tus finanzas, y mientras tú estás haciendo lo que tienes que hacer, un asesor digital te está cuidando. Exacto, es un coach financiero que se encarga de preocuparte de tus finanzas pues mientras tú vives tu vida, que Ok. como te comentaba, ese es el objetivo del dinero, el que tú puedas vivir la vida con tranquilidad. Y eso es realmente la hiperpersonalización. Okay. Y esto también, como te comentaba, quizá en Latinoamérica no tanto, pero aquí en España el negocio asegurador también está ofreciendo muchos productos de ahorro. Y con el Open Banking estamos ofreciéndole una información a las aseguradoras a las que antes nunca habían tenido acceso. Las aseguradoras en España tradicionalmente vendían sus productos a través del banco porque era el banco el que tenía la información, era el banco el que conocía los ingresos del usuario, era el banco el que conocía los seguros. Entonces, nosotros estamos ofreciendo la posibilidad a las aseguradoras de ofrecer modelos de negocio donde el usuario agrega sus cuentas. Y una vez que tenemos sus cuentas, pues sabemos cuándo son los vencimientos de los seguros, cuánto paga por el seguro de vida, cuánto paga por el seguro de coche, y podemos ofrecerle ofertas personalizadas y otra vez en el momento adecuado, porque sabemos, no tiene mucho sentido que si el vencimiento de tu seguro de coche es dentro de un año, pues que yo te llame por teléfono para ofrecerte un seguro. Sí. En cambio, con el Open Banking sabemos que dentro de un mes te va a vencer y es el momento adecuado para hacerte una oferta y que tú te pienses si quieres cambiar o no. Y lo mismo, por ejemplo, hicimos un piloto con otra aseguradora que vende seguros de vida y lo que hicimos fue, de todos los usuarios que habían agregado las cuentas, buscamos usuarios que no tenían seguro de vida y que tenían pagos en guardería, con lo cual sabemos que tienen niños. Con lo cual, el seguro de vida tradicionalmente se vende mucho mejor a familias que a personas individuales, pues que si al final el seguro de vida no se lo vas a dejar a nadie, pues no tiene mucho sentido. Entonces, lo que hicimos es, de todas las personas que habían agregado sus datos en esa aseguradora, hicimos ese filtro, le dimos un listado a la aseguradora y la aseguradora por teléfono llamó a todos esos usuarios diciendo, oye, sabemos que tienes una familia, no hemos detectado seguro de vida dentro de tus datos, ¿por qué no te hacemos una simulación? Y eso cambia radicalmente la manera de hacer el approach a un usuario de puerta fría a hacerlo con información y hacerlo en el momento en el que el usuario puede contratar. Interesantísimo. Y de estos ejemplos, ¿cuál ves que el que ha tenido mayor éxito en la industria? Sí, en nuestro caso, como te comentaba, estamos muy focalizados en el wellness financiero. Okay. Y es cierto que Open Banking a nosotros nos ayuda, pero también podemos hacer todo este tipo de modelos, también los podemos hacer únicamente con los datos internos de los bancos. Yeah. Pero nosotros nos estamos aprovechando de Open Banking. Evidentemente, Open Banking es una oportunidad para nosotros porque podemos tener acceso a transaccional, pero podemos hacerlo de los datos internos. De Open Banking, yo diría que el caso de uso que está funcionando mejor y está arrasando es el tema del crédito. El tema del crédito y finanzas embebidas del crédito. Sí. Es por eso que nosotros estamos, y aparte entendiendo también la importancia que tiene el crédito en Latinoamérica, es por eso que nosotros estamos trabajando en este módulo de crédito que lanzaremos en 2023. Perfecto, también. Interesantísimo. Ven, Ángel, y escuchando esos casos y esos servicios que se están dando en Open Banking, desde un punto de vista, digamos, general, ¿tú cómo ves el escenario en Colombia? La verdad es que es muy similar. Yo creo que las corrientes se mueven muy en el mismo sentido, ¿no? Priorizando ese tipo de servicios. Como hablaba David, el tema de crédito es un tema estrella. De hecho, si hablamos de la concurrencia y de la experiencia ya de fintechs en Colombia que se apalancan en modelos de Open Finance a través de empresas nativas de Open Finance, los primeros casos de uso que se dan es en la vertical
de crédito digital, ¿no? Yo creo que también tiene que haber una permeabilidad hacia otras verticales, como os hablaba antes, el tema de pagos digitales creo que también va a crecer bastante apalancado con el Open Finance, temas de WealthTech, de PropTech, creo que van a ser temas en el ámbito de FinTech donde a corto plazo podemos tener un crecimiento importante. Además, quisiera un poquito ampliar el concepto, ¿no? Dado que en Colombia hablamos más ya de a pesar de no haber arrancado mucho, de no estar muy maduros, tenemos ese concepto más de finanzas abiertas. Por lo tanto, deberíamos irnos más allá de las entidades vigiladas, ¿no? O meramente financieras, y deberíamos considerar, pues dentro de ese marco, pues todo lo que son las administradoras de fondos de pensiones, las entidades de crédito, las fiduciarias, ¿vale? Podemos hablar también del sector solidario. También creo que también se pueden derivar casos de uso importantes como cajas de compensación y algún ente de la seguridad social. Los retailers, las compañías de energía, las utilities, las telcos, de todas ellas en el mediano plazo y si no en el corto plazo, yo no creo tampoco que sea una cosa faseada. Creo que es un tema de mentalidad y de innovación. Creo que a ninguna les hace falta recorrer más camino y que tienen ahora todos los insumos para poder empezar a desarrollar casos de uso exitoso. Porque ¿en qué estamos basando esa expresión de Open Finance? ¿En que la tipología de empresa pertenece al sector financiero o que lo que intercambiamos es meramente información financiera? Desde mi punto de vista hablamos de la segunda perspectiva y esa segunda perspectiva define qué empresa, de qué sector no intercambia algo que tenga que ver con información financiera. Suscripción de contenidos, pagos de recibos, pagos de servicios. Nos movemos en una posibilidad muy cercana de configurar casos de uso exitosos. Y por supuesto que Colombia, yo creo que además es un país que le diferencia, que tiene un ADN de innovación y de emprendimiento muy potente, muy potente comparado con otras geografías. Un tema para entender. Una empresa, no sector financiero, que genera su propia información. Hablemos una telco, ¿sí? Por dar un ejemplo. Ella puede enriquecer su información con base en la información del sistema financiero para mejorar los servicios a prestar a sus clientes. Por supuesto. ¿Eso lo puede hacer Sí. en Colombia? Bueno, no, Por en supuesto, Colombia y no además sé, voy pero... más allá, Julio. Perdona, David. Voy más allá y te digo, el 100% de las empresas que participan en un ecosistema de Open Banking son tanto emisoras de información valiosa como receptoras de información para casos de uso. Entonces, una telco puede, has dicho, te referías a una telco, ¿cierto? Una telco se puede alimentar del comportamiento financiero de una empresa para ofrecer un tipo de suscripción, para dar una contratación, para la financiación de un celular, para la financiación de dispositivos. Bien, eso como input de información externa. Pero a su vez genera una información del comportamiento del consumo de un cliente que es muy válido para scores de riesgos, no meramente financieros en otras industrias. ¿Sí? Entonces, Bueno, es pues una simbiosis. interesante. Cuando Okay. lleguemos a comprender que muchos de los servicios en Open Finance se van a configurar a través de una cadena de valor constituida entre diferentes participantes, nos daremos cuenta realmente de la dimensión. Es un mundo que parece en la teoría complejo, pero creo que es francamente simple desde el punto de vista práctico. Bueno, pues, De hecho perdón, Julio, que te interrumpa, dale, pero dale, dale. hay telcos aquí en Europa que Orange se ha convertido en un banco. O sea, al final las telcos tienen tanta masa de usuarios que han dicho, ¿por qué no ofrecerles servicios financieros cuando tenemos un montón de usuarios que estarían dispuestos? Y aparte podemos combinar los precios de la telco con los precios de los servicios financieros y ofrecer una oferta conjunta aprovechando sinergias. Y luego, por poner dos casos más, el tema de Open Insurance, tú imagínate que, porque esto ya pasa en el canal offline, tú cuando vas a pedir una oferta para un seguro de coche, pues muchas veces lo que te llevas pues son los papeles de tu póliza anterior. Pues tú imagínate que en lugar de llevar los papeles de tu póliza, pues a través de Open Insurance, si el usuario te da acceso, pues la aseguradora puede acceder a todos los datos del seguro que ya tienes contratado y ofrecerte una póliza exactamente igual
a la que tú ya tienes con un precio premium. Y pasa automáticamente. Claro, otro caso también muy interesante que me gusta mucho con Open Banking es la migración de cuentas. Tú tienes una cuenta en un banco y normalmente cuando te quieres cambiar a otro banco pues te da pereza porque tienes la luz, el agua, el teléfono. A través de Open Banking, si tú quieres abrirte una cuenta en un banco nuevo, te abres la cuenta en el banco nuevo y el banco nuevo te dice, oye, ¿quieres pasar todos tus recibos? Sí. Vale, pues agrégame Y la la misma cuenta. información. Exacto, agrégame la cuenta donde... Pero es que además hay startups, esto nosotros no lo hacemos, pero conozco alguna, hay startups que se cargan de modificarte todas las domiciliaciones que tienes de manera automatizada al nuevo banco, creando un nuevo concepto que es la portabilidad bancaria. Claro. Y esto te lo permite Open Banking, con lo cual los casos de uso son... Y probablemente estemos solo en la base de la pirámide y cada vez saldrán casos de uso más interesantes y aportando mucho más valor al usuario. Claro. Es que lo que vemos es la... Julio, es otro de los temas que también estaba en las definiciones iniciales de la WRF en relación al Open Finance, allí en Colombia. Sí, vemos como la convergencia de las economías con el sector financiero, ¿no? Realmente muy interesante lo que está sucediendo y la prestación de servicios financieros por entidades no financieras. Es un poco a lo que estamos yendo y pues el sector financiero indudablemente jugando un rol protagónico, así como el sector fintech y las startups. También se habla de seguros embebidos, que fue lo que tú mencionaste, también. De esa forma. Bueno, totalmente, pues se nos fue el tiempo, mira, 52 minutos y pasó esto volando. Veamos rápidamente si hay algunas preguntas que podamos contestar. Hay muchos más comentarios que preguntas. Y ahí hay comentarios muy interesantes. Jesús Álvarez está anotando que interesante que el banco solo te contacte en momentos clave para el usuario, eliminando el ruido de las comunicaciones, valiosísimo. También dice que el Open Finance es una palanca para la inclusión financiera y favorece el desarrollo de nuevos productos y servicios, como tú lo dijiste, Ángel, para lograr cubrir la mayor cantidad de población. Felipe hace una pregunta. ¿Se habla cuál es el riesgo de tener expuestos esos datos? Si tenemos en cuenta que cultural y socialmente los países suelen adaptar los sistemas a sus contextos. Por ejemplo, si ciertas instituciones financieras tienen la capacidad de personalizar servicios, quizás cientos de delincuentes también podrían usar esos datos para que de manera puedan sacar provecho de esa información. Eso lo mencionamos, pero David, si quieres, digamos, cerrar con esa pregunta. Sí, es un poco lo que comentaba. Al final, si dijese que no hay, que hay cero riesgo, pues estaría mintiendo. Siempre hay un riesgo de fuga, pero el mismo riesgo que puede tener un banco de ser hackeado, vamos. O sea, al final, como os comentaba, para poder acceder a esos datos se utiliza el mismo cifrado, la misma protección que utilizan los propios bancos. Los bancos muy raramente tienen sistemas de protección de la información súper potentes, raramente son hackeados, se cuentan con los dedos de la mano un banco que haya podido ser hackeado y se haya extraído información, con lo cual no veo un problema en la seguridad. Es más, no ha habido ninguna noticia de ni ninguna fuga de información de ningún agregador que yo conozca, vamos, no puedo decir en el mundo, pero que yo conozca no ha habido nunca ninguna fuga de información ni ningún hackeo en ese sentido. Y luego, pues lo que os decía, al final la gravedad de la fuga de los datos, pues evidentemente es grave, pero no va a significar ningún quebranto ni ninguna pérdida de dinero. Claro, pues interesantísimo. Aquí Juan José Gómez anota, ¿cómo contactar con Coinsquare Finance? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Qué nos dices, David? Para contactar, pues a través de Ángel. Ángel es nuestras boots on the ground, con lo cual a través de Ángel para cualquier duda. Ok, ¿cómo lo contactan a Ángel? En LinkedIn, pensaría yo. Pues mira, puede ser a través de mi perfil de LinkedIn, totalmente abierto y encantado de recibir cualquier tipo de contacto. Y además, pues si lo prefieren, al correo que les dicto a continuación, angel.barriopedro@coinscrap.com. Ok, perfecto.
Muy bien. En todo caso, pues interesantísima la conversación. Estamos viendo esta nueva modalidad de banca abierta y los datos en poder de los usuarios. Vamos a ver en qué sigue, cómo sigue evolucionando el sector financiero a una velocidad increíble. Ahí está el correo de El Ángel. correo. No sé si, David, tengas Bien. unas últimas palabras para cerrar esta conversación que estuvo muy Nada, interesante. que yo por mi lado encantado, agradecerte, Julio, que nos hayas invitado. La verdad es que súper interesante. Podríamos estar una hora más hablando de nuevos Total. casos de uso de Open Banking y seguramente los que surgirán de aquí en un año, con lo cual agradecerte un montón que nos hayas invitado y nada, espero que la siguiente edición la podamos hacer ahí en persona en Colombia. O sea que... Cuenta con eso, ya estás invitado y con un vinito delicioso. Exacto, genial. Pues Y muchísimas Ángel, gracias. ¿qué tienes como Igualmente para cerrar desde tu perspectiva de experto? por mi parte, agradecerte mucho la invitación, Julio, y simplemente pues una visión muy alineada con el negocio en Colombia, en el sentido de que la oportunidad que se plantea es inmensa, que cada empresa, dependiendo de sus capacidades, creo que en cualquiera está en forma para poder arrancar un caso de uso en relación a esto, por lo menos a estudiarlo, y que siempre pues a la orden y a disposición de cualquiera que quiera profundizar sobre estos temas. Reitero mi Interesantísimo. agradecimiento a todos y un cordial saludo. Muchas gracias, interesante.